El 23 de octubre de 1682, en un asentamiento de colonos alemanes cerca de la actual ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, ocurrió algo que los lugareños recordaron toda su vida y contaron de generación en generación durante los siguientes 300 años. Un acontecimiento tan extraño, tan fuera de lo común, que muchos investigadores modernos lo consideran una leyenda, una invención, folclore. Pero los documentos de archivo, los diarios de los colonos, las cartas enviadas a Europa, los registros eclesiásticos, todo ello confirma que algo realmente ocurrió aquel otoño en los bosques de Pensilvania, algo que cambió la percepción de los colonos sobre la naturaleza, sobre los seres que habitaban el Nuevo Mundo, sobre la frontera entre lo real y lo imposible. Esta investigación documental se basa en materiales de archivo de la Sociedad Histórica de Pensilvania, diarios de colonos, registros eclesiásticos de la comunidad luterana, cartas conservadas en archivos alemanes y tradiciones orales recopiladas por folcloristas en los siglos XIX y XX. La historia comenzó en la primavera de 1682. Un grupo de colonos alemanes de la región del Rin, 37 familias, un total de 182 personas, llegó a Pensilvania por invitación de William Penn, fundador de la colonia. Penn atrajo activamente a colonos europeos, especialmente alemanes y holandeses, prometiéndoles libertad religiosa, tierras baratas y la oportunidad de comenzar una nueva vida en el Nuevo Mundo. Los colonos eran en su mayoría granjeros, artesanos y algunos comerciantes, protestantes luteranos que huían de la persecución religiosa y las dificultades económicas en Europa tras la devastadora Guerra de los 30 años. Soñaban con una vida pacífica, con su propia tierra, con la libertad de culto. Desembarcaron en Filadelfia en mayo. William Penn los recibió personalmente y, a través de un intérprete, les explicó las condiciones del asentamiento. Les asignó una parcela de tierra en la parte occidental de la colonia, en el valle del río Allegheny, a unos 300 kilómetros de Filadelfia. La tierra era fértil, pero salvaje. Bosques densos, casi intactos por los europeos, habitados por indios de las tribus Lenape y Delaware, que en general se mostraban pacíficos, pero cautelosos con los colonos. Los colonos partieron hacia el oeste en junio. El viaje fue difícil, por senderos sin explotar, a través de bosques, arroyos y colinas. Llevaban consigo ganado, herramientas, semillas y enseres domésticos en carromatos. Niños, ancianos, enfermos. Caminaron durante un mes. Perdieron a 3 personas. 2 ancianos murieron de enfermedad y un niño se ahogó en el río. Llegaron a su destino a finales de julio. La parcela estaba en un valle rodeado de colinas boscosas, cerca de un afluente del río Allegheny. Suelo fértil, agua limpia, mucha caza y pesca. Pero había mucho trabajo por hacer. Había que talar el bosque, construir casas, arar los campos, prepararse para el invierno, que en esas tierras era muy duro. Trabajaron sin descanso durante todo el verano y el otoño. Los hombres talaban árboles y construían casas y graneros de madera. Las mujeres preparaban la comida, cuidaban de los niños y plantaban huertos. Los niños ayudaban en lo que podían. En septiembre habían construido 23 casas, una iglesia común y graneros. Sembraron los campos con centeno y trigo para el año siguiente. Recogieron la cosecha de verduras. Prepararon leña para el invierno. Uno de los colonos era Johannes Schmidt. Tenía 38 años. Era granjero y carpintero de un pueblo cercano a Maguncia. Era un hombre robusto, de estatura media, con cabello y barba oscuros y manos cubiertas de callos por tantos años de trabajo. Llegó con su esposa Greta, de 35 años, y sus 3 hijos, su hija Ana, de 14 años, su hijo Hans, de 11, y su hijo menor, Peter, de 6.
Johannes era un miembro respetado de la comunidad, trabajador, honesto y devoto. Era un buen carpintero y ayudaba a construir casas para otras familias. También era un cazador experimentado y solía ir al bosque a cazar ciervos, pavos y conejos para abastecer de carne a su familia y a la comunidad. Los bosques que rodeaban el asentamiento eran densos, antiguos, casi intactos por el hombre. Enormes robles, arces, hayas y pinos de hasta 40 metros de altura, con troncos de varios metros de grosor. El sotobosque era denso, con helechos, arbustos y árboles caídos cubiertos de musgo. Bosques oscuros y silenciosos, donde la luz del sol apenas penetraba a través de las copas. Los indios llamaban a estos bosques el lugar de los espíritus, y decían a los colonos que allí habitaban extrañas criaturas a las que era mejor no molestar. Los colonos se mostraban escépticos ante estas advertencias. La mayoría eran protestantes de pensamiento racional que no creían en los espíritus ni en las supersticiones. Consideraban las historias de los indios como paganismo, inventos de salvajes. Pero algunos comenzaron a notar cosas extrañas. Los que se adentraban en el bosque hablaban de sonidos inusuales, gemidos suaves y lastimeros, similares al llanto de un ser humano, pero no del todo humanos. Habían encontrado huellas grandes, parecidas a las humanas, pero con dedos demasiado largos y garras, en el barro junto a los arroyos. A veces se percibía un olor desagradable en ciertas zonas del bosque, un olor agrio y putrefacto, como de carne en descomposición. Johannes Schmidt escuchó estas historias, pero no les dio importancia. Iba al bosque con regularidad, a veces solo, a veces con otros cazadores. Nunca vio nada extraño. Ciervos, osos, lobos, zorros, animales normales. Nada sobrenatural. Pero a principios de octubre ocurrió el primer suceso extraño. Johannes estaba cazando en el bosque, a unos 5 kilómetros del asentamiento. Estaba solo. Caminaba por un sendero conocido, buscando ciervos. De repente oyó un sonido, suave y lastimero, parecido al llanto de un niño o al gemido de un animal herido. El sonido provenía de algún lugar a la derecha, de entre la espesa maleza. Johannes se detuvo y escuchó. El sonido continuaba. Sollozos, resoplidos, gemidos suaves. Era muy lastimero. Provocaba compasión. Johannes pensó que tal vez algún animal estaba herido, había caído en una trampa de los indios o en las fauces de un depredador. Decidió ir a ver. Se desvió del sendero y se adentró en los arbustos siguiendo el sonido. Caminaba con cuidado, con el mosquete a punto, por si había algún depredador y tenía que estar preparado. El sonido se hacía más cercano, más fuerte. Salió a un pequeño claro entre los árboles. El claro tenía unos 10 metros de diámetro, estaba cubierto de hojas caídas y había varios troncos caídos cubiertos de musgo. En medio del claro había una criatura sentada. Johannes se quedó paralizado. Lo que vio no se parecía a ningún animal que conociera. El ser era del tamaño de un perro grande o un oso pequeño, de aproximadamente 1 metro de altura, sentado sobre sus patas traseras. La forma de su cuerpo era extraña, irregular, como si estuviera compuesto por partes que no encajaban entre sí. El torso era macizo, con forma de pera, cubierto de piel arrugada y verrugosa de color marrón grisáceo, similar a la piel de un sapo, pero con pliegues que colgaban, como si la piel fuera demasiado grande para el cuerpo. La piel tenía protuberancias, crecimientos, úlceras y heridas supurantes. Las extremidades delanteras eran cortas, parecidas a manos con dedos largos que terminaban en garras romas. Las extremidades traseras eran más gruesas, más fuertes, dobladas, como las de un animal, pero con pies parecidos a los humanos, solo que más grandes y deformados. No tenía cola. La cabeza era desproporcionadamente pequeña para el cuerpo, casi redonda,
con un hocico largo y colgante, similar al de un tapir o un oso hormiguero, pero más corto. Los ojos eran grandes, redondos, oscuros, húmedos, con una expresión de profunda tristeza, como los de los perros maltratados o los niños que lloran. La criatura miraba a Johannes con esos ojos y había en ellos algo casi humano, algo que llegaba directamente al alma. La criatura lloraba. De sus ojos brotaban lágrimas abundantes y transparentes que le corrían por el hocico y caían al suelo formando un charco. La criatura emitía los mismos sonidos que Johannes había oído: sollozos silenciosos, gemidos similares al llanto de un niño desdichado e inconsolable. Johannes se quedó de pie, incapaz de moverse, mirando fijamente a esa criatura imposible. En su cabeza se agolpaban los pensamientos. ¿Qué es eso? ¿Un animal? Pero, ¿qué animal llora como un humano? ¿Qué animal tiene unos ojos tan llenos de tristeza consciente? La criatura vio a Johannes. Se quedó inmóvil. Las lágrimas seguían fluyendo, pero los sonidos cesaron. Se miraron durante unos segundos. Luego, la criatura se giró lentamente. Se puso a cuatro patas, torpe como un oso, y comenzó a alejarse hacia el bosque. Se movía lentamente, con dificultad, balanceándose de un lado a otro. Dejaba un rastro húmedo en las hojas, tal vez por las lágrimas, tal vez por el líquido que supuraba de las llagas de su piel. Johannes no disparó. No pudo. Algo en ese ser, en sus ojos, en su llanto, le impedía hacerle daño. No era un depredador, no era una amenaza. Era algo lamentable, desdichado, que sufría. La criatura se escondió entre la maleza. El sonido del llanto se reanudó, cada vez más débil, alejándose hasta desaparecer por completo. Johannes se quedó allí unos minutos más, tratando de comprender lo que había visto. Luego se acercó al lugar donde estaba sentada la criatura. En el suelo había un charco de líquido transparente. Lágrimas. Johannes metió el dedo en el líquido y lo olió. Apenas tenía olor, quizá ligeramente salado, como las lágrimas humanas. Lo probó con la lengua. Salado, un poco amargo, como las lágrimas. En el suelo también había huellas, grandes, parecidas a las humanas, pero más anchas, con las marcas de 5 dedos largos con garras. La huella era profunda. El ser era pesado. Johannes regresó al asentamiento a última hora de la tarde. Le contó a su esposa Greta lo que había visto. Greta se asustó y dijo: «Es algo impuro, un demonio o un espíritu. El padre Martin debe saberlo». El padre Martin Weber era el pastor luterano de la comunidad. Tenía 42 años y era un hombre culto que había estudiado teología en Wittenberg. Al día siguiente, Johannes se lo contó al pastor. El padre Martin escuchó atentamente y le hizo preguntas. Lo anotó todo en su diario. El pastor llevaba un registro detallado de la vida de la comunidad, de los acontecimientos y de la naturaleza del nuevo mundo. Este diario se ha conservado hasta nuestros días y se encuentra en los archivos de la Iglesia Luterana de Pittsburgh. La entrada del 7 de octubre de 1682 describe con detalle el relato de Johannes. El padre Martín dijo: «Hermano Johannes, lo que has visto puede ser una de las criaturas de las que hablan los indios. Los lugareños saben más que nosotros sobre estos bosques. Hay que preguntarles». En el asentamiento vivían 2 indios de la tribu Lenape, un anciano llamado Tamaquon y su sobrino Mekwatash. A veces comerciaban con los colonos, intercambiando pieles y pescado por herramientas de metal y telas. El padre Martin y Johannes los invitaron y a través de un intérprete, un colono que sabía un poco de lengua lenape, les describieron al ser. Tamaquon escuchó y luego asintió con seriedad. Dijo una palabra en su idioma que el intérprete tradujo como skunk. Explicó que skunk era un espíritu del bosque, muy antiguo y muy infeliz.
Vivía en las zonas más profundas y oscuras del bosque, escondiéndose de las personas y los animales. Siempre llora porque se avergüenza de su cuerpo feo, de su piel cubierta de úlceras y verrugas. Sabe que es repugnante y eso le hace sufrir infinitamente. Tamakwon dijo: "El skunk es el ser más triste del mundo. No es peligroso para los humanos. Nunca ataca ni hace daño. Solo llora y se esconde. Nuestra gente lo conoce desde hace muchas generaciones. No lo cazamos ni lo molestamos. Ya sufre bastante". Johannes preguntó a través del intérprete: ¿pero qué es? ¿Un animal? ¿Un espíritu? Tamakwon se encogió de hombros. Dijo: quizás sea ambas cosas. Quizás sea algo intermedio. El mundo está lleno de seres que no encajan en categorías simples. El skunk es uno de ellos. Meckwatash añadió una advertencia: no intentéis atrapar al skunk. Si lo hacéis, se disolverá en lágrimas. Literalmente, su cuerpo se convertirá en agua, en lágrimas, y desaparecerá, porque la vergüenza y el dolor que sentirá por su captura serán tan grandes que literalmente llorará hasta morir, hasta disolverse por completo. ¿Alguna vez han visto a alguien llorar tanto que pierda tanta agua de su cuerpo? Skunk llora tan fuerte que pierde toda el agua, toda la sustancia de su cuerpo. No lo atrapen, déjenlo en paz. El padre Martin y Johannes se miraron. La historia sonaba a superstición, pero después de lo que Johannes había visto, era difícil ignorarla. Durante las semanas siguientes, la vida en el asentamiento siguió su curso habitual. Se preparaban para el invierno. Terminaban de construir las casas, almacenaban leña, conservaban verduras y ahumaban carne. Varios cazadores, tras escuchar la historia de Johannes, fueron al bosque expresamente a buscar al skunk, pero nadie lo encontró. Sin embargo, varias personas oyeron un llanto en el bosque, lejano y lastimero, y varias veces encontraron huellas, grandes y deformadas, siempre junto a charcos de un extraño líquido transparente. La criatura claramente habitaba en esos bosques. Luego ocurrió el acontecimiento principal, que pasó a la historia. El 23 de octubre de 1682, en el asentamiento había un hombre llamado Dieter Kranz, 30 años, soltero, cazador y trampero. Llegó a Pensilvania no tanto por motivos religiosos como en busca de aventuras y riqueza. Soñaba con cazar pieles, venderlas en Filadelfia y hacerse rico. Era un hombre grosero, codicioso y no especialmente devoto. La comunidad no lo quería mucho, pero lo toleraba. Era un buen cazador y traía mucha caza. Dieter escuchó la historia de Skunk. Su reacción no fue de reverencia o compasión, sino de codicia. Pensó: es un animal raro, desconocido para la ciencia. Si lo atrapo vivo, puedo venderlo en Filadelfia, tal vez incluso enviarlo a Europa. Los ricos pagan mucho dinero por animales exóticos para sus colecciones. El skunk puede valer cientos, quizá miles de libras. El padre Martin le advirtió: hermano Dieter, los indios dicen que no se puede cazar a esa criatura. Se desvanecerá, y es un pecado causar sufrimiento por lucro. Dieter lo descartó. Son cuentos de salvajes, padre. Un animal es un animal. No se desvanecerá. Lo atraparé, lo llevaré al asentamiento. Todos lo verán y luego lo venderé. Me haré rico. El 22 de octubre, Dieter reunió el equipo. Una red resistente, cuerdas, una jaula de madera que él mismo había construido, un mosquete, un cuchillo y provisiones. Le dijo a la comunidad que se iba varios días a cazar y a buscar al skunk. Varias personas, entre ellas Johannes, se ofrecieron a acompañarlo, pero Dieter se negó, ya que no quería compartir las ganancias. Se marchó temprano en la mañana del 22 de octubre. Se dirigió al bosque, hacia donde Johannes había visto a la criatura y donde habían encontrado las huellas.
Prometió regresar en 2 o 3 días. Pasó un día y otro. La tarde del 23 de octubre, al tercer día de la desaparición de Dieter, la comunidad comenzó a inquietarse. Dieter solía regresar a tiempo, era un cazador experimentado y no se perdía en el bosque. Johannes Schmidt y otros 3 hombres, Friedrich Wagner, Klaus Müller y Hans Zimmermann, se reunieron para ir a buscar a Dieter. Cogieron mosquetes, antorchas y cuerdas. Salieron al bosque alrededor de las 4 de la tarde para tener aún unas horas de luz diurna. Caminaron en la dirección en la que se había ido Dieter. Las huellas de sus botas eran visibles en el barro. Las siguieron durante varios kilómetros, adentrándose en el bosque. Se estaba haciendo más oscuro, más denso. Los árboles allí eran enormes, antiguos, con copas tan densas que debajo había penumbra incluso durante el día. Después de 2 horas de caminata, alrededor de las 6 de la tarde, encontraron el campamento de Dieter. Una pequeña pradera, una hoguera apagada, cosas desordenadas, una manta, un caldero, una bolsa con provisiones. Pero Dieter no estaba. Su mosquete yacía junto a la hoguera, cargado, sin haber disparado. La jaula que llevaba estaba cerca, vacía. La red y las cuerdas yacían parcialmente desenrolladas, como si se hubieran preparado para su uso. Pero lo más extraño era que en el suelo alrededor de la hoguera había enormes charcos de agua. No era lluvia, ya que no había llovido en varios días. Simplemente agua, transparente, cubriendo el suelo con charcos y corrientes que fluían hacia el centro del claro, donde se encontraba la zona más húmeda, de aproximadamente 1 metro de diámetro, literalmente inundada. Y en medio de esta zona mojada yacían las ropas de Dieter. Su chaqueta de cuero, camisa, pantalones, botas, sombrero, todo estaba desordenado, como si el hombre hubiera desaparecido directamente de la ropa y ésta hubiera caído al suelo. La ropa estaba completamente mojada, empapada de agua. Johannes se acercó y las examinó. La ropa olía raro, un poco salada, como a sudor o lágrimas. El agua del suelo también. Probó el agua con el dedo, salada, un poco amarga, como lágrimas. No había rastros de lucha, no había rastros de sangre ni tejidos desgarrados. Solo agua, ropa mojada y la ausencia de una persona. Friedrich Wagner, que era mayor que los demás y muy devoto, susurró: «Dios mío, ten piedad. Ha atrapado a Skunk. Los indios decían la verdad. La criatura se ha disuelto. Y Dieter, él también». Klaus Müller replicó: «Tonterías. Un hombre no puede desvanecerse. Quizás se lo llevó un oso, o los indios, o huyó desnudo». Pero las explicaciones no cuadraban. Un oso habría dejado huellas, sangre, ropa rasgada. Los indios no hacen este tipo de mistificaciones. ¿Y por qué iba alguien a desnudarse y huir desnudo al bosque? Hans Zimmermann encontró otra rareza. En el borde del claro, entre los arbustos, había una bolsa de lona toscamente cosida con una cuerda. La bolsa estaba mojada, empapada con el mismo líquido salobre. Y dentro de la bolsa, en el fondo, había alrededor de 1 litro más de ese líquido. Johannes comprendió. Dieter había atrapado a Skunk, lo había metido en la bolsa, lo había llevado al campamento. Y luego registraron los alrededores en busca de pistas. Encontraron huellas, las mismas huellas grandes y deformadas de Skunk. Iban desde el bosque hasta el campamento y luego de vuelta al bosque. Alrededor de la hoguera había rastros de lucha, hierba aplastada, ramas rotas, huellas de alguien que se había caído y se había levantado. Reconstruyendo los acontecimientos a partir de las huellas, Johannes llegó a la conclusión de que Dieter había capturado a Skunk en algún lugar del bosque, probablemente con una red. Metió al animal en una bolsa, lo ató y lo llevó al campamento. Dejó la bolsa en el suelo y empezó a preparar una jaula para trasladar allí al prisionero.
pero el skunk, dentro de la bolsa, empezó a llorar, abundantemente, sin parar. El líquido empezó a llenar la bolsa. Dieter, tal vez, no entendió de inmediato lo que estaba pasando. Abrió la bolsa para comprobarlo y vio que la criatura se derretía literalmente, se disolvía, se convertía en lágrimas. Quizás Dieter intentó sacar a Skunk de la bolsa para salvarlo, al darse cuenta de que sus ganancias se esfumaban. Quizás agarró al bicho con las manos, y ocurrió algo aún más extraño. Según la versión que más tarde propuso el padre Martin basándose en testimonios y leyendas indígenas, cuando el skunk se disuelve por el dolor, sus lágrimas tienen una extraña propiedad. Si una persona toca al skunk que se está disolviendo, si las lágrimas caen sobre la piel en gran cantidad, pueden disolver también a la persona, no físicamente, no como el ácido, pero de alguna manera mística, a través de la conexión entre el dolor de skunk y la codicia humana, a través de alguna justicia incomprensible de la naturaleza. La persona culpable del sufrimiento de skunk comparte su destino. También se disuelve en lágrimas. Suena a fantasía, a algo imposible, pero los hechos seguían ahí. Dieter había desaparecido. Su ropa yacía en un charco de líquido salado. No había otra explicación. Johannes y los otros tres permanecían en el claro, horrorizados y reverentes. El sol se ponía, oscurecía. No querían quedarse allí por la noche. Recogieron las cosas de Dieter, la ropa, el mosquete, el casco, la bolsa. Tomaron muestras del líquido en una botella. Regresaron al asentamiento a altas horas de la noche. Se lo contaron a la comunidad. El padre Martín lo anotó todo en su diario. El 24 de octubre celebraron una reunión de oración y recordaron a Dieter, aunque no había cuerpo para el funeral. El padre Martín dijo en su sermón: el hermano Dieter murió por su codicia y su orgullo. No escuchó las advertencias de los indios, no escuchó la palabra de Dios sobre la compasión hacia las criaturas. Intentó capturar y utilizar a un ser que sufría y recibió su castigo. Que esto sea una lección para todos nosotros. No todos los seres de este mundo han sido creados para nuestro beneficio. Algunos existen en su propio dolor, y lo mejor que podemos hacer es dejarlos en paz. Los indios Tamaquón y Mecuatash, al escuchar la historia, asintieron con tristeza. Tamaquón dijo: nosotros lo advertimos. El skunk no es para los humanos. Trae demasiada tristeza. Quien le causa dolor comparte esa tristeza. Vuestro hombre la compartió. El caso de Dieter se convirtió en una leyenda en la comunidad. Se transmitió de generación en generación. Quedó documentado en el diario del padre Martin Weber, que llevó un registro hasta su muerte en 1709. El diario se conservó en la iglesia del asentamiento y luego se transfirió a los archivos de la iglesia luterana de Pittsburgh, donde se conserva hasta hoy. También se conserva una carta de Johannes Schmidt a su hermano en Alemania, escrita en diciembre de 1682. En la carta, que se conserva en el archivo de la ciudad de Maguncia, Johannes describe con detalle al ser, el encuentro y la desaparición de Dieter. Escribe: hermano mío, la Nueva Mundo está llena de maravillas y horrores que superan todo lo que conocíamos en Europa. Aquí habitan criaturas que no se describen en ningún libro. Yo mismo vi una con mis propios ojos y vi cómo un hombre desapareció, se disolvió literalmente por su codicia. Ya no sé dónde termina la naturaleza y comienza el milagro o la maldición. Cuídate, hermano, y da gracias por vivir en tierras civilizadas. Los encuentros con el skunk después de octubre de 1682 fueron escasos, pero ocurrieron. Los registros del padre Martin mencionan que varios colonos oyeron llantos en el bosque durante el invierno. En la primavera de 1683, un cazador llamado Wilhelm Hoffmann
Vio a la criatura desde lejos, en el borde del bosque al amanecer. La descripción coincidía con lo que había visto Johannes. Un cuerpo feo y arrugado, ojos tristes, lágrimas corriendo por el rostro. Los indios contaban que los skunks existían en esos bosques desde tiempos inmemoriales. Quizás había varios, quizás solo uno, muy viejo. Nadie lo sabe con certeza. Vivían en las zonas más recónditas, evitaban a las personas y lloraban en soledad. Con el paso de los años, el asentamiento creció. Los bosques circundantes fueron talados para dar paso a campos y pastos. Los encuentros con el skunk se hicieron cada vez más infrecuentes. A mediados del siglo XVIII, cuando la región se volvió más poblada, los avistamientos casi desaparecieron. Pero la leyenda se conservó. En el siglo XIX, cuando los folcloristas estadounidenses comenzaron a recopilar historias sobre criptozoos y seres míticos, el skunk fue registrado como una de las criaturas únicas del folclore de Pensilvania. En el libro de William Cox, Criaturas intrépidas, 1910, se le describe como el ser más triste del mundo, que llora sin cesar por su fealdad y se disuelve en sus propias lágrimas si lo capturan. Los criptozoólogos modernos se muestran escépticos con respecto al skunk. La mayoría lo considera una invención, folclore, una historia simbólica sobre la vanidad de la codicia. Pero las fuentes documentales, el diario del padre Martin, la carta de Johannes, los registros eclesiásticos del asentamiento, son demasiado detalladas y coherentes como para ser simplemente una invención. Algunos investigadores ofrecen explicaciones racionalistas. Quizás el skunk era un animal real, una especie rara, posiblemente extinta, que padecía una enfermedad cutánea que le deformaba la piel y le hacía secretar un líquido. Quizás era un oso con una forma grave de sarna que deformaba su aspecto, o una salamandra gigante que puede alcanzar grandes tamaños y tiene la piel húmeda. En cuanto a la disolución, tal vez se tratara de una alucinación provocada por el estrés o de un engaño deliberado. Dieter podría haber sido asesinado por indios o animales salvajes y su cuerpo se habría llevado, y la historia de la disolución se inventó para explicar lo inexplicable. Pero ninguna de estas teorías explica completamente todos los detalles. Charcos de líquido salado, cuyo sabor se describió como lágrimas. La ropa que quedó intacta, como si el hombre hubiera desaparecido desde dentro. La ausencia del cuerpo, la ausencia de rastros de animales o de asesinato. En el siglo XX, varias expediciones intentaron encontrar al skunk en los bosques de Pensilvania, todas sin éxito. Si existió, o se extinguió, o se esconde tan profundamente que es imposible encontrarlo. Los bosques donde vivían los colonos en el siglo XVII ahora están urbanizados, talados, convertidos en tierras agrícolas y ciudades. Pittsburgh es una gran ciudad industrial. De los bosques salvajes solo quedan pequeñas reservas naturales, pero a veces, muy raramente, llegan noticias. Los turistas que visitan zonas remotas del bosque Allegheny o del bosque nacional Forbes oyen ruidos extraños, un llanto suave y lastimero que proviene de las profundidades del bosque. Encuentran huellas grandes y deformadas, diferentes a las de cualquier animal conocido. Encuentran charcos de líquido transparente en el suelo, sin fuente aparente. En el año 2003, un grupo de estudiantes de biología de la Universidad de Pittsburgh realizó una investigación de campo en la reserva natural. Uno de los estudiantes, Mark Davidson, contó más tarde que una noche oyó un llanto procedente del bosque. Fue a investigar con una linterna. A unos 20 metros de distancia, vio algo grande sentado entre los árboles. La criatura se giró y lo miró. Mark describió sus ojos, enormes, oscuros, inexpresablemente tristes. Luego, la criatura desapareció en la oscuridad. Cuando Mark se acercó al lugar, solo encontró un rastro húmedo y un olor desagradable.
Su relato no fue tomado en serio por la comunidad científica. Lo clasificaron como una historia de miedo de estudiantes. Pero Mark insistió hasta el final de su vida, murió en 2019 de cáncer, en que había visto algo real, algo que no encajaba en la zoología conocida. La pregunta sigue siendo, ¿qué es el skunk? Si existió y tal vez existe, ¿qué tipo de criatura es? Las teorías varían desde las racionalistas hasta las místicas. Teoría 1. Un animal raro, posiblemente extinto, con una fisiología y un comportamiento inusuales. Tal vez una especie de anfibio o reptil gigante, endémico de la región, que se extinguió como resultado de la destrucción de su hábitat. Teoría 2. Un mutante, un animal afectado por alguna rara enfermedad genética que le provocó deformidades y un comportamiento anormal. Es posible que existiera una pequeña población de estos mutantes que se extinguió. Teoría 3. Ser espiritual. Según las creencias indígenas, el skunk no es un animal material, sino un espíritu del bosque, una manifestación de la tristeza de la naturaleza. Existe en la frontera entre el mundo físico y el espiritual. Teoría 4. Símbolo. El skunk no es un ser real, sino una historia simbólica creada por los colonos o los indígenas para transmitir una lección sobre la compasión, las consecuencias de la codicia y los misterios de la naturaleza que el hombre no debe violar. ¿Qué teoría es la correcta? No lo sabemos. Quizás nunca lo sepamos. Pero la historia de Skunk sigue siendo una de las más conmovedoras y misteriosas del folclore estadounidense. Un ser tan infeliz, tan avergonzado de su fealdad, que llora constantemente. Un ser que no hace daño a nadie, solo sufre en soledad. Y un ser que se defiende de la forma más trágica, disolviéndose en sus propias lágrimas, literalmente llorando hasta desaparecer por completo, hasta la nada, cuando lo capturan. Esta es una historia sobre la tristeza, sobre un ser cuya tristeza es tan profunda que supera la capacidad del cuerpo físico para contenerla, y el cuerpo literalmente se desintegra bajo el peso del dolor. Esta es una historia sobre la compasión, sobre el hecho de que algunos seres no están destinados a vivir en jaulas, en colecciones, para el uso humano. Existen en su propio mundo de sufrimiento, y lo mejor que podemos hacer es dejarlos en paz. Esta es una historia sobre las consecuencias. Dieter Kranz quería lucrarse, no escuchó las advertencias, capturó al ser y desapareció, disolviéndose igual que se disolvió Skunk. La justicia de la naturaleza, o la maldición, o la casualidad, no importa. El resultado es el mismo. La codicia condujo a la desaparición. Johannes Schmidt vivió una larga vida. Murió en 1728 a la edad de 84 años, en el mismo asentamiento que para entonces se había convertido en una próspera ciudad. Tenía muchos nietos y bisnietos. Todos ellos conocían la historia de Skunk porque Johannes la contaba cada año, cada otoño, advirtiendo a las nuevas generaciones. Decía, lo vi, lo miré a los ojos, y nunca olvidaré la tristeza que vi. No era la tristeza de un animal, era la tristeza de un ser humano o incluso más, una pena consciente y desesperada. No pude hacerle daño, y nadie debería hacerlo. El diario del padre Martin Weber termina con una entrada de febrero de 1709, unos días antes de su muerte. La última entrada dice, he vivido 27 años en esta tierra salvaje. He visto maravillas y horrores. He conocido a criaturas que no se describen en los libros de Europa. Lo más sorprendente y triste fue esa criatura a la que llamamos Skunk. Creo que Dios la creó por alguna razón. Quizás para recordarnos que no todas las criaturas están destinadas a ser comprendidas o utilizadas por nosotros, que algunas existen simplemente para sufrir y lo único que podemos hacer es no aumentar su sufrimiento.
Que el skunk viva en paz en la medida de lo posible y que la historia de Dieter Kranz nos recuerde a todos el precio de la codicia. Hoy, más de 300 años después de aquellos acontecimientos, el skunk sigue siendo un misterio. Animal real, espíritu, símbolo, invención. No podemos decirlo con certeza, pero la historia ha sobrevivido. Se ha transmitido de generación en generación. Se ha registrado en libros de folclore. Se ha convertido en parte de la mitología estadounidense. Y tal vez, en algún lugar de las profundidades de los bosques salvajes que quedan en Pensilvania, en los rincones más oscuros y remotos, el skunk todavía existe. Todavía se esconde. Todavía llora en soledad, avergonzado de su fealdad, cargando con su inmensa tristeza. Y tal vez, si alguna vez te encuentras en el bosque al amanecer o al atardecer y oyes un llanto suave y lastimero que proviene de lo profundo de los árboles, sea él, el ser más triste del mundo, un ser que se disuelve en sus propias lágrimas. No lo busques, no intentes atraparlo. Simplemente quédate quieto, escucha, y tal vez sientas compasión por un ser cuyo dolor es tan grande que supera la capacidad del mundo para contenerlo.